Hola Rafa, ¿cómo estás? Hola Marina, bien, gusto de verte. Igualmente. Oye, pues qué gusto tenerte acá por Casa Tonalá. Yo quisiera hacerte unas preguntas para que nos invites a saber un poco más sobre la ucronía. Perfecto, creo que hay pocas cosas de las que me gusta más hablar que de eso. Creo que la Ah, única sería en este momento mi hijo y mi relación con mi compañera. pues padrísimo que hoy estemos hablando de una de ellas. Oye, entonces cuéntame un poco, ¿qué es la ucronía? La ucronía es un relato, una narración o una imagen también de algo que no ha sucedido, que no ha pasado, que no ha ocurrido, Ujú. pero que podría ocurrir o podría haber ocurrido. ¿Cómo acompañas tú esto con las ideas de la narrativa? Pasa que una de las ideas base que yo entiendo de la narrativa de Michael White y David Epstein tiene que ver con construir relatos o aportar en la construcción y en el Ujú, tejido de relatos subyugados, alternativos, preferidos, incluso los mencionaron en esos términos, y que eso implica salirse de los discursos que son dominantes o hegemónicos en una situación. Lo que hacen las ucronías, y quizás hay puntos de intersección con lo subyugado, con lo alternativo, es abordar lo pendiente, lo lo que, pendiente. Ujú, lo que ha quedado pendiente en nuestra historia ujú, y que muchas veces moviliza activismos, acciones, respuestas, pero que también nos permite incluso mirar en nuestras respuestas lo que podemos seguir desarrollando, lo que ujú, podemos seguir hacer creciendo o aprendiendo. ujú, Y en ese sentido, lo pendiente, lo lo que ha quedado como suspendido o inacabado, aquello que ha quedado, puede perfectamente caber dentro de lo que son discursos subyugados, alternativos, pero se llega ahí desde otro lugar, no desde el ok. lugar que proponen Michael White y David Epstein. ¿Y cuál sería este otro lugar? ¿O qué diferencias tendría? Por ejemplo, una de las cosas que incluso David Epstein menciona como una crítica a la práctica narrativa es el tema poético, en la falta del trabajo poético, decía él en un momento como una observación crítica de las prácticas narrativas. El trabajo poético, en definitiva, es el de intercalar imágenes a un ritmo. Por eso es que yo te mencionaba al comienzo que la ucronía puede ser tanto una narración, como un relato, como una imagen. Puede ser una imagen también. Y muchas veces, muchas de las experiencias que nosotros tenemos solo nos habitan como imágenes de lo que hubiésemos querido que fuera, o de Ujú. lo que podría haber pasado, o de lo que queremos que suceda. ¿Podrías como contarme un poquito más? ¿Qué diferencia hace trabajar con imagen cuando acompañamos a personas que han sufrido violencia? Una de las experiencias comunes de la violencia, del abuso, es que aspectos de nuestra vida se ven eliminados o obstruidos o no pudiendo expresarse. Nuestra diferencia se ve o cuestionada o juzgada o ridiculizada o avasallada o vulnerada. Es una de las definiciones que a mí me parece base respecto a lo que hace la violencia. Y como hace eso, siempre deja cosas pendientes. Y muchas de las cosas que quedan pendientes no están necesariamente en nuestra habla, son una sensación corporal, son una imagen, son un Ok. anhelo. Y por eso es tan importante poder hacer esta conversación entre imagen y relato. Y que no significa eso, digamos, de hecho a veces me pasa que hay relatos que tienen pocas imágenes, como cuando a uno le hablan como si fuera de forma manualizada, no Ujú, provoca muchas imágenes, no trae muchas cosas y hay que poblarla de imágenes ese relato para que sea más rico y más denso. Y otras veces al contrario, que está solo lleno de imágenes esa experiencia y por lo tanto también hay que traducirlo al relato. No estoy aquí diciendo que uno sea mejor que el otro, sino que cómo pueden efectivamente esos dos dominios ujú. aportar en caminos con sentido. ¿Y qué posibilita esto a las personas que han sufrido abuso o violencia? ¿Cómo este trabajo contribuye? Por un lado, en el ejercicio de valorar cómo hemos respondido y cómo hemos cuestionado o resistido frente a la violencia, le habitan también imágenes de lo que nos hubiese gustado que fuera, de imágenes, ideas, sensaciones de por lo que peleamos. Ujú, Entonces, la resistencia que uno ofrece no es solo algo valorado en sí porque permitió y evitó que nos pasaran cosas. Esa resistencia también para mí es testimonio y le da voz
a aquello que queremos que sea, al tipo de mundo que estamos queriendo construir, a cómo mm, estamos haciendo habitable la vida. ujú, Por eso que esas imágenes son tan significativas para mí en el trabajo con personas que han vivido violencia mm, y prácticas de abuso. Porque no es solo la valoración de la respuesta, que me parece que ya es algo fundamental, sino que como esa respuesta nos señala el camino que quieren recorrer a continuación, ujú, por lo que quieren que sea cuidado. Y creo que ahí nuestra labor como terapeutas es acompañar a que esas imágenes se conviertan en imaginaciones e mm. incluso en imaginarios sobre cómo vivir la vida. Y desde ahí tú construyes como un futuro posible, me imagino. Un futuro posible Ah, basado en lo que nosotros cuidamos en el pasado, pero también la continuidad de eso y la, digamos, concentración de otras personas que puedan acompañar. Poblar ese mundo o esas ideas o esa ética con gente, imágenes, voces, versiones de nosotros mismos. Creo que es parte importante trabajo que se puede hacer con el abuso, para que no sea solo se cuente una historia de resistencia respecto a esto, que muchas veces es muy potente y muy, mm. pero también entiendo que tiene que ver con construir la vida que uno quiere, la vida habitable. Oye, ¿me podrías dar como un ejemplo de cómo se podría acompañar? O sea, ¿cuáles son las habilidades que aprenderíamos nosotros al aplicar la ucronía en el trabajo en consultorio o trabajando con comunidad? Una de las, por lo menos para mí, primeras habilidades que yo mismo he tenido que desarrollar en el trabajo de esto es como aprender maneras y metodologías para situarme. Porque las situaciones de abuso, de violencia, tienen una complejidad bastante importante, complejidad en términos de lo relacional, de lo estructural, de las condiciones. Y creo que una de las primeras cosas es aprender estrategias para situarse. ¿A qué te refieres Resiliencia. a situarse? ¿Cuáles son los elementos y condiciones que, si estamos abordando el abuso, que sostienen el abuso? ¿Cuáles son aquellos elementos que a veces ni siquiera son los discursivos, nada más son elementos materiales, concretos o incluso condiciones económicas que son las que sostienen esta situación de violencia? Y que puede estar andando o estuvo andando en algún momento o que ha generado condiciones posteriores que están, hay que ver hoy día. Eso es una cosa que primero hay que situar esos elementos, y una vez que se sitúan y se ve cómo se relacionan, la segunda habilidad yo diría que es encontrar cuál es el potencial que tienen estos elementos si se relacionan de una manera distinta, o cuáles son los elementos que no están conectados que harían una diferencia. O si agregamos un elemento que no está, una red, una persona, una imagen, ¿qué efectos tendría en este panorama que tenemos? Esa sería una segunda habilidad, como mirar el potencial. Ujú, Y desde mirar el potencial de las situaciones, uno acompaña las imaginaciones, la construcción de imaginaciones de lo posible, de lo que se podría hacer en esta situación. Estamos viviendo esto, está pasando esto, están estas condiciones, ¿qué podríamos hacer distinto respecto a eso? Esas son habilidades que me parecen significativas. ujú. No sé si quieres que cuente alguna historia al respecto. Sí, 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 por favor. Que cuando vivimos cosas fuertísimas, hay cosas que no se pueden relatar y Sí, que sin embargo están ahí en imagen. ¿Me podrías contar como una historia donde se aplica esto? Ujú. sí, sí, como estas habilidades te refieres, ¿no? Las habilidades que desarrollaremos Ujú. si abordamos la ucronía como una manera viable para trabajar con personas que han sufrido violencia. Ajá. Voy a simplificar la complejidad que tienen todas estas situaciones y va a parecer como muy esquemática la historia, que es una cosa que pasa cuando uno cuenta una historia, uno deja un montón de detalles fuera y Mm, dificultades y complejidades, pero que me parece importante relatarla en términos simples para entender las habilidades, como más didáctico que abordando toda la complejidad y densidad que tienen esa situación. Pero a mí me llegó a la conversación, a un encuentro, una persona que vivía violencia, ujú, violencia eh, que la reconocía como tal, pero no quería abandonar su relación de pareja. A pesar de que tenía muchos miembros de la familia queridos y muy cercanos que le cuestionaban la relación, que le parecían que era una relación peligrosa para ella. Pero ella tenía en su experiencia que la persona con la que estaba, su pareja, era una persona amorosa, cariñosa, mm, que tenía esa experiencia con ella, al mismo tiempo que de repente tenía
irrupciones de rabia, en que hacía mucho daño, desde los gritos hasta la violencia física, pero incluso hasta desde el cuestionamiento económico. Por lo tanto, habían varias condiciones que sostenían esa violencia. Ya no era solo el tema del trato y la relación amorosa y la contradicción que producía una situación con otra, era la historia de justificación también de esto, porque había en su historia familiar, los papás habían sido parecidos y habían sostenido la relación en el tiempo, y también porque tenía un hijo, Ah, que ok. tenía una muy linda relación con, Ajá. con su pareja, una relación muy cuidada, en donde no existía esta violencia, a pesar de que el niño sí había sido testigo de esta violencia, pero no era dirigida hacia él. Hablamos también de lo que significaba ser testigo de esto. Pero esas ideas que ya las conocía ella no le habían generado ningún cuestionamiento respecto a su relación. Ella se imaginaba, en su imaginario existía la continuidad de la relación, pero quería ver qué podía hacer para enfrentar la violencia. Y los primeros pasos que ella pensaba era cambiarse ella, que estoy haciendo mal, que Mm, tengo que cuestionar, cómo puedo hacerlo mejor. Y una de las cosas que empezamos a entender, más allá, y que aquí estoy resumiendo mucho, empezamos a entender de situar esto, es que él también tenía historia que le invitaba a actuar de esa manera y que cuando te digo un poco la historia, a ella no le gustó que él hubiese vivido esa historia y que eso fuera una replicación de eso, fuera una repetir esa mm, historia que él había vivido de violencia con otras personas. Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos con eso? Y empezamos a mirar qué es lo que sostenía la posibilidad de que él fuera violento con ella, qué es lo que permitía que eso se sostuviera así, como un acto de defensa, como de cuidado. Y entendió que una de las razones por la cual él sostenía esa relación de violencia era porque sabía que ella se iba a quedar, porque sabía que ella iba a estar, porque sabía que ella lo amaba, que sabía lo valioso que eran los términos. Incluso él se mostraba arrepentido después de sus irrupciones de rabia y pasaban todo este proceso de que había un tiempo que no sucedía nada, luego volvían. Y sucedió que ella se da cuenta de lo que sostiene esto. Y le pregunté, yo entiendo que tú no quieres separarte, y lo dijiste desde un momento, pero también entiendo que quieres enfrentar esta situación de violencia que está ocurriendo y que ya la estás cuestionando como algo que no debería suceder porque tiene que ver con una historia dolorosa de él que está reproduciendo contigo. ujú. Me imagino que tendríamos que imaginar un camino alternativo. ¿Cómo te imaginarías que hiciéramos esto? Pasaron muchas conversaciones entre medio para resistir esto. Y una de las que sucedió es que nos dimos cuenta de que ella no quería separarse, pero que sí estaba dispuesta a ponerle coto a la violencia. Y le dije, bueno, ¿y qué le pondría coto a él siendo que él espera que... Y ella me dice en un momento, Ajá. Oye, ¿qué es coto? Perdón. coto es como un párele, un, Ah, ok, ok, que ok. esto se Poner un detenga, alto. Ajá, un ajá. alto, ponerle un alto. Que fue todo un proceso llegar a esa conciencia de que quería que se detenga, pero cuando ella está de acuerdo con esa idea, le cuesta imaginarse cómo hacerlo, pero entre las conversaciones y las imágenes que fuimos poblando de lo que podía hacer, que entendimos que había una contradicción. No quería separarse, pero justamente la constancia de que no se separaban es lo que permitía sostener la violencia desde lo que ella comprendía. Entonces, en un momento ella dijo, oye, esta situación me parece que no puede continuar, me dan ganas de irme, dijo, me dan ganas de irme. Dije, pero no quiero separarme, quiero irme. Le dije, ¿tienes algún lugar donde puedas irte? Y empezó a elaborar que tenía una prima que Mm, podía recibirla. Y empezamos a elaborar un plan en el cual, cuando él reaccionara de esta manera, ella iba a agarrar sus cosas y se iba a ir a donde su prima, para darle a entender que no iba a aceptar ese tipo de situaciones, que fueron cada vez recrudeciendo. Y cuando ella hace eso, por primera vez, es un cambio en la relación. mm, Ella, en definitiva, lo que hace es imaginarse un estado en el que no se separa, pero sí evita la violencia. mm, Y le dijo que cada vez que sucediera esto ya se iba a ir. El tema es que lo hizo un par de veces y después no fue necesario por un tiempo muy largo, hasta que aproximadamente un año después, él cae nuevamente en prácticas violentas, pero ella ya se había ido y sabía cómo era irse. mm, Y dijo, no, esto ya significa otra cosa. mm, Ahora tengo que irme de verdad. Entre medio de todo esto, para por sostener esa ida, ella había empezado a trabajar. Fue una cosa que conversamos, que era lo que, que generaba condiciones para decir, yo puedo irme realmente, puedo sentirme segura de irme en términos económicos, porque no sé cómo va a reaccionar él con los cuidados del hijo, o lo que significa. Y entonces fuimos armando otras cosas paralelas que permitieron sostener el salir de ahí, si ella quisiera. Porque una de las preguntas que tuvimos en esa conversación era que, qué significaba quedarse por una situación económica.
que mm, significaba mantenerse en esa situación porque no tenía otras opciones. ujú, ¿Qué le hacía entender eso respecto al amor? Entonces ahí dije, claro, yo no quiero tomar una decisión que sea solo por un interés económico. mm, A mí me interesa saber si hay una relación de cariño acá. Y bueno, cuando ella se sintió más cómoda laboralmente, que fue un proceso, después de que detuvo la violencia y se empezó a sentir más cómoda laboralmente, sufrieron una nueva crisis en ellos y empezó la violencia de nuevo, solo ok, que esta vez ella era distinta. mm, Y ahí sí tomó la distancia y se separó, con todo lo que implicó entre medio. He resumido una historia que es de un tiempo más claro, largo de es, acompañamiento, pero, mm, esa es una forma de entender que se sitúan las condiciones, lo que hay un tema, no podía ya abastecerse económicamente de forma independiente, tenía un hijo, tenía una bonita relación que era muy violenta, y tenía todas estas experiencias de su historia que tenía que cuestionar, y tenía el conocimiento de la historia de él. Todos esos elementos son elementos que hacen que una situación se sostenga. Cuando ella se dio cuenta que podía no tener que ceder ante las presiones que había vivido mucho antes de muchos terapeutas de que le dijeran que se separara, pero podía intentar ponerle un alto a la mm, violencia, empezamos a imaginar cosas nuevas. Empezaron a aparecer la prima, que antes no había aparecido en nuestras conversaciones, empezó a aparecer la posibilidad de irse, y esa mm, posibilidad empezó a generar un camino de realmente irse, que fue un camino posible que se fue armando paso a paso, pero implicó generar condiciones que tienen que ver con el potencial. Es como, claro. situamos lo que hay, qué potenciales de movimiento hay, y luego cómo imaginamos ese camino. Ujú. Ah, wow, qué hermoso. Oye, y ahorita nada más para concluir, me encantaría que me contaras la relación que hay entre la ucronía y la imaginación, ¿no? Uy, van de la mano ambas. Mm, De hecho, como la ucronía es un relato o una imagen de lo que no ha sido, pero podría ser, es una imaginación. mm, Pero no es cualquier tipo de imaginación. No es una imaginación fantasiosa. Es una imaginación que incluso en las personas que hablan de esta forma de relato, lo hablan como imaginación histórica, okey, ajá, que es una imaginación basada en lo que sabemos del mundo. Es decir, yo extiendo algo que no ha sucedido, pero que me parece que es posible, mm, que me parece que tiene posibilidades, porque mi experiencia del mundo me sugiere que eso es posible. O sea, en la experiencia de esta persona que yo te comenté, separarse no era posible en el momento en que lo hablamos. No era una imaginación posible ni algo que tuviera camino, porque no sabía cómo era entre medio, no había podido imaginarlo ni tenía condiciones para pensar cómo era entre medio. Pero hubo que generar esas condiciones para pensar qué haría posible que tú pudieras decidir sobre tu vida. Qué ujú, haría posible que tú pudieras elegir el camino que tomas, y el ampliar las posibilidades de elección en términos de generar condiciones para eso, de acompañar esa construcción, es lo que finalmente le permitió a ella decidir si quería quedarse o no. Y en todo eso entra la imaginación, porque es de algo que no ha sucedido, ujú, pero de ujú. algo que no ha sucedido basado en lo que sabemos que podría suceder. Oye, Rafa, me interesa muchísimo saber, ahorita que estábamos hablando de la relación que tiene lo poético, las imágenes, en esta manera de nosotros poder abordar cosas cuando hemos sufrido violencia, Mm. me imagino que se traduce también después de una sesión terapéutica en un documento narrativo, ¿no? En donde se junta lo poético y la documentación. Sí, Ujú. Una, sí. ¿me podrías decir rápido cuál es la importancia de documentar para ti Mm, desde este marco ucrónico? mm, Y si nos puedes compartir un mm. pequeño documento narrativo que haya surgido en una sesión de, cuando alguien ha sufrido violencia. Ujú, Ya. Mira, lo primero respecto al, al proceso de documentación, que a mí me parece que es muy importante, ujú, porque muchas de estas imágenes son fugaces. Estas imágenes de lo que podría ser, de lo que son fugaces, y si no las miramos y no ponemos el foco en ellas, pueden pasar
caladas en nuestra conversación, Ok. a imágenes de lo posible. Ajá, Y ajá. en ese sentido, yo de hecho tengo una forma de escritura que a mí me hace mucho sentido y que la he estado perfeccionando con el tiempo. No sé si perfeccionando la palabra, la he estado intentando artesanalmente de mejorar. Ujú, Y que tiene que ver con que cuando escucho algo de una persona que me llama la atención, que genera en mí una imagen que me parece, escribo la frase textual que dijo y luego escribo lo que sigue abajo ujú, y abajo y finalmente lo que se entrega son poemas de nuestra conversación, que está basado en las palabras estrictas que dijo. Y ese poema tiene muchas imágenes puesto claro. es como Son frases registro. evocativas, me imagino. Ujú, Sí, sí, porque una de las gracias del lenguaje poético y que a mí me sorprende cuando lo empecé a hacer es que las personas hablamos en términos muy poéticos. claro. Eh, lo cotidianizamos, pero lo hacemos harto. De hecho, me pasa que cuando dicen una frase, yo la dejo anotada y me dijo, pero esto tiene un tremendo potencial poético Mm, sí, por desde la supuesto. cotidianidad. Ajá, Entonces, ese ejercicio de ensamblar ajá. es como una forma de registrar estas imágenes y que lo que podría haber sido, lo que podría ser, lo que no ha sucedido, pero que nos habita, tenga lugar para seguir manteniéndose presente, tenga otra Mm, forma de habitarse. ujú, Y respecto a tu solicitud, probablemente en el curso que tengamos voy a poder ujú. mostrar algunos registros que he tenido con personas, pero tengo que hacer la consulta previa con estas personas. Por lo tanto, Claro, claro, claro. lo que te voy a leer ahora es un poema ucrónico que hay, que está publicado, que es de Gonzalo Millán, Ok, y ok. que es un poema en relación, en un libro que se llama La ciudad, Ujú. pero que es un extracto que voy a sacar y que tiene que ver con lo que sucedió en el golpe de Estado acá en Chile. Ok, ok, ok. El río invierte el curso de su corriente, el agua de las cascadas sube, la gente empieza a caminar retrocediendo, los caballos caminan hacia atrás, los militares deshacen los desfilados, las balas salen de las carnes, las balas entran en los cañones, los oficiales enfundan sus pistolas, la corriente penetra por los enchufes, los torturados dejan de agitarse, los torturados cierran sus bocas, los campos de concentración se vacían, aparecen los desaparecidos. Wow. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias por compartir esto. Sigamos en contacto con esto. No, muchísimas gracias. Realmente se me hace increíble lo que estás haciendo y bueno, gracias por estar hoy con Casa Tonalá y abrir las puertas a que tengamos un mayor entendimiento sobre lo que son las ucronías y cómo se pueden aplicar en el trabajo con personas que han sufrido violencia y como una de las aportaciones que hoy yo me llevo y que me van a acompañar, espero, en lo que queda de la semana, en la documentación y salvar esa, esas imágenes poéticas y esa evocación que escuchamos en consultorio o en el trabajo con las personas en general, como una puerta que puede acompañar a futuros posibles. Por los futuros posibles. Muchas gracias, Rafa. A ti.